Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Diálogos Conscientes. Como siempre, tenemos invitados que nos permitan observar caminos para el autoconocimiento en este capítulo, en este marco que hemos querido destinar justamente a esto, a vernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Y en este sentido, pues hemos invitado personas de la ciencia, de la academia, pero también personas que están incursionando por otros caminos no tradicionales con herramientas distintas que permitan complementar esa mirada de lo que somos, de lo que es nuestro entorno, de lo que conforma nuestra vida. Y es así que tenemos entonces invitada hoy a Janet Rodríguez nuevamente. Janet, gracias por aceptar esta invitación, porque Janet nos acompañó para hablar del calendario chino hace unos meses, pero Janet es como una cajita de sorpresas y siendo abogada y teniendo esta parte tan lógica mental, resulta que se ha permitido incursionar en muchos otros caminos, entre ellos el calendario chino, pero también de otros tantos recursos de oráculos como las runas. Y hoy vamos a hablar de esto, de las runas. Las pueden ver inclusive en la pantalla, en el marco, en donde se ven estas fichitas con unos simbologías que permiten a personas como Janet, expertas en el tema, buscar respuestas. Y por eso quisiera, Janet, inicialmente que nos contaras de dónde nacen las runas, cómo es esto, dónde fueron inventadas, quién las usaba y cómo llegas tú a este tema. Bueno, las runas son antiquísimas, buenos tardes, noches, días, no sé, donde nos vean. Ahora que sea. Porque Y gracias por la invitación. Yo de una voy contestando, pero de verdad muy agradecida contigo, Claudia, por esta oportunidad, porque creo que tienes una ventana divina, una ventana para llegar a personas que están ávidas de conocimiento y que quieren ver diferentes alternativas. Y eso es muy valioso en este momento tan actual. Entonces, tenemos que las runas son antiquísimas, podríamos decir en el paleolítico neolítico con la invención del hierro y por ende del cuchillo. Y aparte de eso tenemos que el panteón nórdico por excelencia está representado por una figura que se llama Odín, el dios de ese panteón. Ha sido un poco estigmatizado, lo han satanizado, y mi posición y mi trabajo ha sido rescatar con otros anteriores a mí que han trabajado cosas tan lindas y maravillosas como la autotransformación del hombre, muchas cosas que vienen a través de los oráculos, así como el oráculo de las mutaciones del I Ching, y ver la interpretación de esto. En el caso de las runas particularmente, vamos a encontrar un oráculo que así como es antiguo y tiene una tradición tan arraigada en la cultura nórdica, ha sido difundido de voz a oído. Lamentablemente, las diferentes guerras de las diferentes épocas, desde los tiempos más remotos, han hecho concretamente, y peor en la Edad Media, que ya vamos a llegar a ese punto, pero de tiempos inmemoriales, han hecho que mucha información, como fue transmitida de voz a oído, ha sido perdida, pero asimismo se ha rescatado por cosas tan maravillosas como las meditaciones. Yo lo he podido comprobar en cada clase de runas que doy, cuando mucha información de esos mundos guiado en una meditación te traen reiteradamente en diferentes grupos la información palpable que ya yo la he visto en otros. Por eso es que estoy escribiendo un libro al respecto, porque evidentemente las familias y los padres de la familia, el pater familia, por decirlo así, tenía esa conexión para comunicarse con la divinidad. Nosotros como hombre hemos tenido la necesidad de comunicarnos con algo que sentimos, pero que no vemos.
pero Exactamente. lo sentimos, lo palpamos y a través de ese afán para poder arraigar algo tan importante como la fe, y no la fe en una condición religiosa, no, la fe en mi camino, la fe en qué debo hacer. Eso hoy por hoy sigue siendo una luz tan importante y por tanto nosotros nos nutrimos de eso que viene desde tiempos muy remotos y a través de esa conexión de voz a oído, del padre al hijo, del hijo al siguiente generación y así sucesivamente se fue difundiendo Sí. este sistema oracular de runas Ujú. que no tiene nada que envidiarle a una tecnología absolutamente compacta. Por tanto, nosotros, humanos, que no estamos hechos de una máquina, sino de una energía viva y vital, que lleva en sí la energía de el agua, el fuego, la tierra, los rituales, la conexión donde yo siento y esto me da paz. De Ujú. alguna forma, nosotros de alguna manera debemos rescatar de buena manera y más en este tiempo donde tenemos herramientas que a veces nos hacen perder el verdadero sentido de ser humano y no ser máquina Tal cual. para poder avanzar. Entonces, el oráculo nos da esa información, nos orienta y Ujú. nos ayuda a descubrir un mundo maravilloso Ujú. con la profundidad y la humildad de saber que solo con tocar una bolsita y solicitar a la divinidad esa fuerza, sabiendo que como es afuera, es adentro, como es arriba, Entonces, es abajo. abajo, y todos los conceptos místicos envueltos en la fuerza oracular, nosotros a través de este oráculo, como de otros que Ujú. también manejo, pero hoy hablamos de runas, Sí. tenemos la oportunidad de descubrir enigmas y dar respuesta a muchas solicitudes que están dentro de nosotros y queremos ver frente para poder avanzar. Muy bien, muy bien. Pero entonces, Janet, con esto que estás planteando, casi que uno podría comparar. Hoy en día las personas consultan todo a ChatGPT, ¿no? Respuesta para todo, hasta para un problema emocional, para lo que sea. En la época hablemos de los vikingos, por ejemplo, que planteabas en algún momento que ellos usaban justamente las runas. No tenían internet, no tenían ChatGPT, no había inteligencia artificial, pero entonces se utilizaban estos recursos, ¿no? Para obtener información más allá de lo Y evidente, de lo avanzamos. material, ¿no? De lo que tenían a la Sí, mano. sí, yo en estos días hablando con mi hija, como Sí. al comienzo de años, Mm. yo me sorprendía porque yo no manejo mucho la tecnología actual, porque esta es una tecnología primitiva, Sí, pero no por eso menos importante. tal Y cual. ella me decía, ya vamos a resolver esto, mamá, con la inteligencia artificial. Y yo, ¡oh, no! ¿Qué es esto? Espérate, todo se puede solucionar con la inteligencia artificial, pero para el resto existen las runas y mis oráculos. O sea, qué bueno, le decía yo a ella. Y quiero referir esto, ¿por qué? Porque de verdad no era solamente el consejo que le daba la runa a la persona, era además que el ritmo, el curso y en batallas que fueron tan aguerridos los vikingos, como también nuestros conquistadores, ahora que yo me siento en Portugal y observo y Imperio. veo los templarios y veo una cantidad de cosas, y es más, aquí me he familiarizado mucho con símbolos rúnicos que aparecen inclusive inscritos en hasta en las aguas de Portugal y en las tapas. Y yo, esto es runa, esto es runa, esto es runa, o sea, porque son navegantes y por Claro, claro, es tanto una información que se se difundió. va reseteando y se va actualizando la información, pero en este tiempo antiguo, ellos tan aguerridos salían a la lucha, pedían a sus dioses, hacían cantidad de rituales con las runas y aparte de eso, como esto tiene una energía angular, créanme,
porque hay una parte maravillosa que maneja la magia de las runas, delicadísima, porque hay que respetarlas y que la gente en esa antigüedad formaba símbolos donde había predios para defenderse. Ellos colocaban una cantidad de runas combinadas y los enemigos no podían entrar, pasar, porque se formaba como un muro de protección invisible, solo con la fuerza de la energía de las runas. Esto es real, está comprobado científicamente. Yo que las he trabajado mucho desde el año 90, desde el año 80 y ya no me acuerdo, desde el año 85, sí, ya no, desde el 85, 86, no me acuerdo. Sí. No, como desde el 90, que comencé a trabajar con runas hasta esta época, me he dado cuenta que tienen una fuerza impresionante. Ellas hablan y hay que saber interpretar. Para poderlas interpretar hay que ser muy respetuoso. Para poderlas interpretar no podemos agarrar esto como un borrador loco, con un lápiz, y ahora le pregunto, esto no es la ouija, que es otra cosa, tiene que ver con una cosa que nada tiene que ver con estos elementos. Y perdóname ahí, Janet, justamente para aquellos que no conocen, que no están familiarizados con esto, ¿cómo están hechas? ¿Cuáles son esos símbolos? ¿Cuántas conforman este equipo completo que resulta? ¿Cómo funciona esto, Janet? En la antigüedad eran 33. A lo largo del tiempo se han ido sintetizando. A nuestra época llegan 25 glifos, de los cuales 24 tienen inscripción y uno solo está en blanco. Esa runa en blanco se supone, esa runa de Odín, que es la deidad máxima del panteón nórdico, y es muy interesante porque se dice que las runas fueron entregadas a Odín en una noche donde él se colgó en el árbol de la vida y estuvo 9 noches, 9 días colgados a través del árbol de la vida y veía los símbolos rúnicos. Él tiene que ver mucho con la alegoría de Hermes Trismegisto, de Mercurio, es como el gran mensajero. Les reciben historias fascinantes, pero en esos 25 glifos, la que es runa en blanco debe estar formada, que así me la hacen a mí, la persona que me las realiza habitualmente. Las hace en Grecia, en cerámica, me hace las 24 runas y en la última runa la hace con un pedacito de cada una. ¿Por qué? Porque es la síntesis del oráculo y tiene un pedacito del significado de cada runa. Como es nórdica, vamos a encontrar muchos vocablos nórdicos, inclusive alemanes. Alemanes como Turizá, que representa la puerta, las deidades del panteón nórdico están identificados con estas runas, la rueda, con Raido. Hay muchas cosas que están identificadas con la cotidianidad, con los elementos de la naturaleza, como el sol, el trueno, el rayo, el granizo, el hielo del tiempo gélido, que generalmente para los nórdicos pasan casi que 9 meses dentro de esa historia del frío. Entonces, en realidad, yo les hablo no solo a las personas que escuchan y que tienen una inquietud, sino para aquellos que han estigmatizado a las runas, por decir son diabólicas, las trabajan los neonazis, y los nazis, ¿y por qué? Porque Hitler perteneció a una hermandad secreta donde trabajaban los símbolos rúnicos, pero no por eso los vamos a estigmatizar, porque en general la gran población tenía su consultor, que era su propio padre de familia, el jefe de la familia, consultaba a la familia y veía qué iba a hacer a través de lo que contenía el consejo del oráculo. Y esto
no es diferente a tomar una Biblia o un Antiguo Testamento y leer oráculo del Señor y orientarse por la descripción que nos da un consejo, bien lo tomes o no, porque hay algo más importante aún, el libre albedrío en toda tradición. Y sobre el libre albedrío está la conciencia de cada uno. Exactamente. Janet, y en este sentido entonces, ¿qué consulta una persona? ¿Qué tipo de consulta se hace? ¿Qué encuentra a través de las runas? ¿Y cómo aporta esto para su autoconocimiento? ¿O es solamente predictivo y oráculo? ¿No? Es oracular y por tanto podemos consultarlo todos los días porque nos va a dar consejos. Tiene una parte predictiva de acuerdo a la composición de runas, pero lo más esencial de este oráculo es darte un consejo a través de lo que representa la palabra runa, que es susurro, misterio, que tú tienes que develar. Y es como cuando nosotros veíamos, cuando éramos pequeños, Batman y Robin, y veíamos el acertijo. Y el acertijo nos daba un acertijo, y ese acertijo era develado a través de Robin y Batman, y ellos sacaban allí en conclusión qué era lo que estaba pasando. Igualmente, como igual el I Ching, que nos habla metafóricamente a través de las runas, podemos encontrar respuestas para cosas específicas. Okay. No podemos preguntar, ¿voy a ser feliz? Porque la felicidad es una cosa que se va formando desde el día a día y no le van a dar respuesta a las runas. Es una decisión interna, no es interna y personalísima, pero las runas te pueden decir, si tú le concretas la pregunta, voy a encontrar la mejor opción laboral dentro de estos 6 meses o dentro de los próximos meses, porque ya terminamos estos 6 primeros meses. Dentro de los 6 meses próximos antes de terminar diciembre, o la opción laboral que me están ofreciendo en este momento es favorable, entonces allí podemos contestar bien con una runa, bien con 3. Con 3 es mucho más completo. ¿Por qué? Porque 3 runas nos van a decir el antecedente, cómo viene la situación, cómo se desarrolla la situación o el nudo de la circunstancia y el final. Entonces, combinar eso nos da el reflejo de la respuesta, orientación que nosotros tomamos o no de acuerdo a nuestro libre albedrío. Y allí nadie se puede meter. Exactamente. Primero está la libertad del ser. Ante todo esto, que son finalmente respuestas, consejos y respuestas, pero no pueden condicionar nuestras decisiones, no pueden condicionar nuestra vida. Está en la libertad del ser para elegir lógicamente. Pero cuando una persona va, ¿cómo funciona una consulta? Y hay diferentes tipos de consulta. ¿Cómo funciona esto, Jan? Bueno, mira, yo desde los tiempos anteriores que te mencioné, yo trabajaba directamente personal y no en línea. Después de la pandemia, yo trabajo solo en línea. Es más, lo digo acá porque pues estamos en pantalla. Sí. No prendo cámara. Puedo prender y le digo, mira, esta soy yo, ya me has visto, no sé qué, mucho gusto. Apago y hacemos la consulta. Antiguamente, las normas que eran las que daban las consultas de runas, lo hacían así. Nadie las veía, estaban encerradas y ellas hacían la pregunta. Así. Y así trabajan mucho los orientales, trabajan otro tipo de cultura. Para mí es muy bueno porque las runas tienen una energía, acá son fuerza viva y ahora más adelante les explicaré en qué consiste la fuerza viva de cada una de ellas. Pero entonces lo que quiero decirte es que funciona con un pequeño ruego, con una súplica, con una oración, con una... Yo hago al empezar una oración y esa oración va a conectarme a mí con la persona, así esté en Argentina y yo esté acá.
Okay. o esté en la China. Sí, la energía trasciende la energía está. Y yo extraigo las runas, extraigo 3 runas, o dependiendo, mi consulta es bastante extensa, pero yo les doy la respuesta de acuerdo a lo que la persona me pregunta. En principio no pregunto, pero es muy sencillo preguntar, y cuando ya las personas han tomado la iniciativa de tener sus runas, porque conozco personas que dicen, yo tengo un juego de runas, me lo regalaron, pero no los toco. Entonces yo les aupo a que hagan un trabajo como eso. Mira, simplemente une tus manos, haz una pequeña oración, familiarízate con las runas, tócalas, pálpalas, y no tienes que rebuscarla, esta sí, esta no, la que se te quede en la mano, esa es. Okay. Y esa es la que vas a extraer, no otra. Hay otra cosa importante, no podemos agarrar esto como que, no, esto no me gusta, ahora vamos a hacer, porque las runas no responden. Las runas te dan un consejo, pero si tú insistes en preguntar lo mismo, en el mismo momento, a la hora, a los 5 minutos, no, pero ¿qué pasa aquí? No, déjalas descansar y ya luego vuelves a preguntar y finalmente te puede repetir la misma de ayer, que es una confirmación, como te puede dar otra que encajas con la de ayer y te amplía la situación. Es muy divertido y me gusta en esta experiencia cuando las personas me dicen, ¡ay, esto es divertidísimo! ¿Qué más me dices? ¿Qué otra cosa vamos a sacar? Eso es chévere. Janet, en esto de los tipos de consulta, es posible, porque claro, este episodio es sobre el autoconocimiento y entonces uno dice, bueno, pero es algo predictivo y lo predictivo realmente condiciona si no sé manejar mi propia libertad y mi toma de decisiones. Pero también podría ser usar las runas para el autoconocimiento en términos de conocer y preguntar consejos o información respecto a mi ego, a los aspectos que debería trabajar, a los bloqueos que puedo tener, al por qué una situación se pudo crecer, se volvió drama, se volvió conflicto, y eso que me compete a mí como persona, ¿no? Que no sea solamente en términos de hechos externos, sino también a través de las runas poder conocer aspectos de sí mismo, ¿no? Nos pueden revelar. Sí, claro que sí, porque hay un ciclo de autotransformación que lo comprende perfectamente en 13 runas, sí. Pero sin hablar de esto, que es un poquito más complejo, podemos extraer una runa y ella nos va a decir, por ejemplo, señales. ¿Qué representan las señales? Hay señales desde el amanecer. El día es claro, el día es oscuro, va a llover, no va a llover, las señales que te da el tiempo. Entonces, si tú quieres una respuesta, está atenta a las señales. La señal puede ser una canción que escuchaste en el radio y que una placa, el número de una placa, eso es una señal. No, es publicitaria, puede tener la palabra o el mensaje que estamos buscando, ¿cierto? Exacto, la palabra clave. El hecho de que tu vecino te saludó y nunca antes te había saludado, cualquier cosa puede ser una señal. Señal es la primera runa, Ansu se llama, y esa es una runa bastante importante porque nos habla de señales. Yo le puedo hablar de cada una de las 25 runas, pero particularmente, bueno, se me ocurrió hablar de las señales. Sí. Pero igual puede ser una runa que diga contemplación. Es la runa turizada, es una puerta batiente, es una puerta como que si tú entras y sales. Y tú, al hablar de la palabra contemplación, ¿qué haces? Contemplar, parar, observar, deleitarte ante una puerta. ¿Por qué? Porque la puerta me trae otra cosa que yo no veo que está atrás. Cuando tú vas a una visita, tocas el timbre y aguardas que te abran la puerta y te ves y ves si estás bien, si estás perfecto. Eso se llama contemplación. La contemplación no permite otra cosa que esperar, lo cual significa paciencia. Y sabemos que no nos vamos a quedar en la contemplación porque luego viene una acción y la toma de decisiones. Exacto. Entonces, son muy interesantes si los vemos desde lo filosófico y hay que
estudiar y mucha experiencia, como yo reitero mucho esto, porque han sido muchos años y cuando yo estaba muy jovencita, que comencé con las runas, yo le hacía como que el quite a las runas y yo, ay no, esta no me gusta, saquemos esta, no, esto, porque la experiencia hace la diferencia. Con los años entendí que hay que ser respetuoso, que todo a su momento, y es una filosofía de vida. No podemos forzar las cosas. Por eso hay cosas tan valiosas en las runas como decir que se haga la voluntad del Padre, porque si su voluntad es mi voluntad y voy a avanzar de acuerdo a lo que me corresponde. Y es soltar las cosas, o como soltar al vacío, o ver que un amanecer llega, pero el día llega no solo con un amanecer, sino hay una cosa gradual que va levantando y primero es luz hasta la máxima de las 12 del día y avanza hasta llegar a las 6 o más, si no es verano, y vemos que termina el día y llega la noche, pero fue un crecimiento gradual. Entonces son todos esos puntos que debemos analizar. Janet, hablabas de la runa de Odín, ¿no? Que sí, es la que no tiene ningún símbolo. ¿Qué pasa si sale? ¿Qué simboliza? ¿Qué pasa cuando tú ves algo que todo tiene numeritos o cositas y te sale una cosa que no tiene nada? Es como la nada. Y tú, ¡oh! ¿Y esto qué es? Claro, claro. Hay primero sorpresa, no tiene nada. Pero ¿qué pasa con lo que no tiene nada? La nada es el todo. La nada contiene el todo. Y el todo está simbolizado por muchas cosas que llevan al todo. Tú ahora eres un todo, pero primero fuiste semilla y creciste en el vientre de tu mamá, pero antes viniste de otra condición hasta que encarnas. Lo estoy diciendo un poquito profundo, pero quiero decirles, al salir la nada, que representa el todo, simboliza que tienes todas las oportunidades, porque no hay nada y de esa nada yo puedo hacer todo, pero también de ese todo está hecho para poder abrirme a la nada y así mismo esa nada me dice que yo estoy compuesta por un todo y que aún con el todo sigo siendo nada. Eso es filosofía, pero tiene una gran significación. Claro, y ahí podríamos relacionar ese todo y nada con una muerte y resurrección, ¿no? Con un muero algo para nuevamente. Para salir a otro punto, pero hay una runa que representa la resurrección, por ejemplo, que también representa el escroto, donde están las semillas ahí contenidas, que simboliza una crisálida que se convierte en mariposa, pero que lleva un momento antes del parto para luego producirse la otra condición de un parto feliz o del otro estado. Por eso es que hay una resurrección, que es algo maravilloso. ¿Cómo? ¿Y cuál es esa runa? Ingun se llama. Es una runa que tiene dos X unidas y formamos como un rombo, como que un diamante en el medio. Como un y están unidas todas. Entonces esa runa es una runa de las mejores. Esta es esta. Creo que no inclusive la tienes, a ver si la podemos ver porque parece... La tengo colgada, pero creo que no la ven. A ver si se puede ver aquí. Ah, no se ve tan bien. No, pero las tengo acá, las voy a mostrar. Las tengo acá en una, en cartón, porque las tengo en piezas, pero en cartón es esta. Ah, ok, muy bien, ya. Sí, pensé que era la que tenías aquí debajo, pero bueno, no, ok. No, esta que tengo aquí. Sí. Es una runa de resurrección que se llama Ingus, que es la runa de los frutos. Bien. Es la runa de ver el resultado. Y nosotros todos pasamos por procesos de resurrección. ¿Cuántas veces no nos sentimos morir? No puedo respirar, me duele el corazón, estoy en la inmunda, esto ya toqué fondo. No tocamos fondo. Vamos a un punto
donde ya no hay más nada abajo, subimos, resurrección. Entonces el estado de resurgir, resurrección, para nosotros que estamos familiarizados con la cultura judeocristiana, es muy claro saber que Jesús resucitó al tercer día. Estamos familiarizados con ese concepto. Todos nosotros llevamos esa energía de ese Cristo que viene y que además está unido a una salvación, etcétera, etcétera, por decirlo de alguna forma. Por eso me encanta. No crean que es que yo soy una atea. Yo he recibido la mayor formación desde la Iglesia Católica y me siento muy orgullosa de la religión de mis padres, de lo que me formó, de lo que soy, del ser que doy para que otros también tengan herramientas. Pero lamentablemente hubo un momento de oscuridad donde quizás la Iglesia se encargó de ponernos un velo. Y yo he rescatado lo lindo de mi cultura materna, paterna, de crianza, de linaje, con estas nuevas herramientas que no me desligan de una verdadera fe, sino me la amplían. Y eso es muy valioso. En ese sentido, Janet, ¿qué crees que hay detrás, y cuando tú dices es que tienen vida, tienen energía, qué hay detrás de las runas que hacen que salga una respuesta y no otra, un consejo y no otro? ¿Cuál es ese nosotros somos un cuerpo como un vehículo, pero somos energía. Por eso vemos en una carta astral que es energía viva y pura a través de los trazos. Si tú ves la carta tuya con la de tu hija, con la de tu esposo, no son iguales, son trazos. Las runas son trazos, pero cada uno de esos trazos y combinaciones tiene una vida importante y es un mundo que tiene, y lo he comprobado en las meditaciones que hago con los diferentes grupos de estudio, los cuales vienen para que yo les enseñe runas. Y yo les hago meditaciones y ellos van a esos mundos y cuando vienen me dicen, yo fui un mundo así, así, y a lo largo del tiempo me he sorprendido. ¿Por qué? Porque esa vida energética te va a dar una respuesta y no la otra, porque es esa fuerza invisible que está conectada con esto. Esto es un recurso muy importante, muy internet, muy actual y lo que quieran, pero hay que respetarlo, porque quiero decirte una cosita, Claudia, a función de esto. La gente se tatúa las runas, no sabe el error que hace tatuándose una runa en el cuerpo. Wow. Es un error. Y lo digo para que el que tenga oídos, que escuche. Las runas no se pueden tatuar, las runas no deben combinarse con otros símbolos que no son runas, como los símbolos del Reiki. Las runas deben conservarse como algo absolutamente respetable. Y porque son energías. Y cuando uno hace combinaciones, ellas se ponen súper celosas porque es en choque o haces un cortocircuito. Si tú pegas tu lámpara al radio, que es otra frecuencia, pero que tú lo pones porque hay un cable pelado, se hace un cortocircuito. Y he visto personas que ahora está muy de moda. Mira, tú quieres conseguir dinero, tatúate feju, haz esta runa, márcatela en la mano, con bolígrafo rojo. De verdad, mandado a recoger, y soy súper enfática cuando lo digo. No son para tatuarlas y hacer combinaciones. Si usted no sabe qué combinación es la exacta energía dosificada como la alquimia de un laboratorio para combinar, porque aún en la antigüedad, con personas que eran expertas, podían producir la muerte de una persona haciendo una mala combinación en una tablilla de runas. Pero entonces, cuando hablamos de esta energía detrás de la consulta y de la runa que sale, probablemente podríamos hablar de este campo cuántico, ¿no? Del que habló Jacobo Greenberg, que inclusive lo planteó Hellinger cuando habla
del inconsciente colectivo como familia y como sistema familiar, ese campo energético en donde converge la información de todos nuestros pensamientos, emociones, pero donde está el todo, ¿no? En información y en energía. Y quizá sea este campo el que influya en este escoger una runa u otra con la información que debe salir para cada persona. ¿Tú cómo lo ves? Es así, por eso el ambiente debe estar absolutamente presto. Y Exactamente. los que han trabajado con energías o que van a sitios para hacer un fin de semana de una experiencia lo saben. Debes tener un vasito de agua, una varita de incienso, hacer la reverencia, tener tus runas lo más prestas posible para poder vibrar con energía presta a lo que solicitas. Entonces, yo sí invito a las personas a no tenerle miedo, más sí respeto, y Claro. a darse una oportunidad para consultar con un oráculo que de verdad es maravilloso, que debe ser respetado y que evidentemente también implica esto un intercambio. Por ejemplo, yo trabajo con runas y con otros oráculos, pero siempre hay que hacer yo recibo, pago. ¿Por qué? Porque yo tengo una amiga que trabaja también con numerología y todo, y decía, bueno, pero porque yo voy a su casa y van todas sus hermanas y me dicen, oye, sácame una runa de esto, sí, pero tienes que pagar. Yo no lo El digo. equilibrio, ¿no? Es el equilibrio en el Es universo. el Te equilibrio, doy, porque llega un recibo, momento es un intercambio donde justo. no funciona así, tampoco es para comercializarlo, el mercadeo o como el mercantilismo, no se trata de eso. Yo Sí. creo que para mí ha sido una labor de mucha difusión, de mucho respeto. Sí doy cursos, pero doy cursos seleccionados donde la gente debe pasar por unas pruebas para mí para poder hacerle el curso. No doy cursos masificados porque siento una gran responsabilidad con el tema Por y yo supuesto. no puedo darle y luego la persona se volvió loca. No es mi responsabilidad, pero yo... ¿Cómo conectas? Sí, en ese ¿Cómo? sentido, Janet, ¿cómo conectas tú la información de las runas, el I Ching, el calendario chino, la numerología, la astrología? ¿Cómo conectar todo esto? ¿Cómo converge todo esto en una información que nos lleve por partes a obtener una información concreta, completa de lo que somos y de lo que es el universo y el entorno? Bueno, para mí es delicioso hacer la consulta donde yo primero hago una invocación, luego trabajo con un oráculo como los arcanos mayores, luego hago una información para lo que es la astrología china, la numerología, y luego paso al plato fuerte, y es como que vamos a comer. El plato fuerte son las runas, para mí, Ujú, ujú, porque es como el punto más profundo ujú. donde yo me debo detener a hacer un análisis profundo de esa combinación. Mas, Ah, sin embargo, yo no hago una semblanza de si tú eres tigre en el horóscopo chino y entonces la runa que te corresponde es esta por esto y por el otro. ya. ¿Hay números afines con las runas? Sí. ¿Y hay arcanos del tarot que son muy afines con las runas? También. Ok. Pero las runas son especialísimamente celosas y de cuidado. Ok. Ujú. Entonces, eso hay que respetarlo muchísimo. Inclusive hay mantralizaciones rúnicas, hay vocablos y esas mantralizaciones van unidas a ejercicios que podemos hacer con el sol y hasta ejercicios de cada uno de los chakras. Eso Ujú. ya como en un tema superior, podríamos decir. Ok. Pero para mí cada oráculo, igualito el I Ching es absolutamente personal Sí. y muy distinto a yo hacerla, aunque hay una conexión importante entre el I Ching y las runas como oráculo, Ujú, coinciden perfectos, impresionante, pero porque la energía es solo una. Mas, ujú. sin embargo, yo no puedo sacar I Ching y en el mismo momento runas, no, porque el I Ching tiene una manera y tiene otra condición binaria que las runas, por ejemplo. Ok, me entiendo. Ahora, todo oráculo, siento que tiene, como todo en la vida, ¿no? Todo depende de para qué lo utilices y todo en exceso es malo.
Pero justamente en esos excesos, a veces siento preocupante el hecho de personas que pueden perder la libertad de tomar sus decisiones, de crecer, de cuestionarse hacia adentro para buscar respuestas afuera determinantes que les digan qué hacer. ¿Cómo manejar, le aconsejarías a las personas este equilibrio entre la libertad del ser y el consejo rúnico? Les recomiendo 100% tener el libre albedrío y la libertad. Que no se vuelva esto ni una muletilla, no se vuelva una razón de ser, porque todo en exceso es dañino y tampoco te haces responsable de poder construir tu propio camino. Y hay algo tan importante como hacer camino al andar. Entonces, sí, esto es de mucha responsabilidad. Y por eso es importante que las personas que tengan esta inquietud o que deseen aprenderlo lo hagan con total responsabilidad, porque de ti dependen muchas veces las decisiones que toman otros. Y Claro. por tanto, yo cuando enseño les digo a las personas, ustedes hagan un ejercicio con su propia vida en el diario vivir y extraigan una runa diaria y analicen y comiencen a familiarizarse. Mas, sin embargo, por encima de todo eso, ni siquiera el Padre, el Creador, el dador de vida, llámenlo como lo quieras llamar, pero esa conexión superior y magnífica que nos tiene a nosotros acá conectados como seres humanos y en conexión con los seres vivos, tiene la potestad de entrar en las decisiones que tú tomas. Las decisiones son tomadas personalísimas y de esa misma manera eres responsable de tu propia decisión. Hay orientaciones que te pueden guiar perfectamente y todas las culturas la tienen, mas sin embargo debes hacerte responsable. Yo a veces recomiendo, mira, tienes que trabajar tu autoestima. La runa te lo dice, pero el trabajo es tuyo. Exactamente, exactamente. Una cosa es el consejo y otra cosa es el trabajo que tengo que hacer yo. Sí. Porque aquí tenemos Sí. ya también las personas ansiosas, por ejemplo. Una persona ansiosa quiere tener el control y especialmente de lo que viene, del futuro. Entonces, este recurso podría convertirse en algo nocivo para una persona de estas en la medida en que pueda estar consultando constantemente y queriendo tener el control de lo incontrolable que es el futuro, ¿no? Sí, por ejemplo, y volvemos a la parte del mercantilismo. En este momento la gente es muy adicta a las redes y he visto en redes, bueno, una persona que es tu tercer contacto te va a llamar, yo no sé qué, esto, el otro, y se leen. Entonces la gente, si en ese momento estás vibrando con eso, te casas con eso. Ya. Y entonces vuelves y buscas. Yo, la verdad, les digo, este es un momento donde todo está supremamente abierto y tú tienes para escoger lo que quieras. Sí, y todo Pero está hay que ser absolutamente delicado, consciente y totalmente responsable de lo que usted está haciendo. Las personas que tienen un problema emocional, las personas que tienen un toque y necesitan terapia, deben tomar la terapia personal y la persona que le da la terapia no la va a tener eternamente sacándole la sangre, o tiene que cobrar, pero va a llegar un momento, como cualquier terapeuta le va a decir, ya, de alta, estás listo, camina y anda. Eso es lo que yo digo que hay que respetar. Claro. Y por eso me gusta estar en este programa, porque sé el trabajo que hace Claudia y que nació para esto y que hay personas que de alguna manera lo hacemos de total responsabilidad. Pero también hay muchas personas haciendo mal uso de estas herramientas. Entonces, yo le recomiendo a una persona que se vuelve ansiosa a estar en esto. Inclusive yo le digo, tú puedes consultar el oráculo todos los días, pero dale un poquito de margen para que puedas analizar y avanzar, porque si no, no estamos haciendo nada. Para que no puedas, estamos... sí, para que puedan hacerse preguntas, no solo las respuestas te determinan, ¿no? Te cortan el camino, esto es lo que hay que hacer. Sí. Las preguntas te abren posibilidades, las preguntas te llevan adentro a buscar respuestas. Entonces, ese saber combinar, ¿no? Es ese saber combinar estos recursos. Sí, Ya me habías comentado
de un festival rúnico que tú haces. ¿Cómo Sí, es esto del festival? este es el primer lustro del Festival Rúnico, Ajá. lo cual significa que comenzó con la pandemia y ya estamos en el 5º año de celebración del festival. Es un festival muy chévere porque yo hago consultas de runa, rifo consultas, participo en vivos, ahora quiero incorporarle más cositas, como más invitados. Te agradezco mucho la oportunidad que me dejes hablar un poquito de esto, porque la persona tiene por un monto menor a lo que es una consulta habitual conmigo, hacer 5 preguntas concretas sobre una área que quiera resolver y van rápido, van fluyendo. Adicional, yo les digo cuál es la runa que le corresponde por su día de nacimiento. Si me pide algún tipo de talismán, le puedo organizar un talismán personal para que lo use, no para que se lo tatúe, pero para que lo use en una maderita, para que haga un trabajo bonito en esto. Quiero hacer varias actividades en este momento. Es virtual, nació en la virtualidad, se ha mantenido en la virtualidad y va a seguir por los momentos en la virtualidad. No significa que en algún momento haya un encuentro rúnico y vayan otros amigos míos, como Claudia, a participar del mismo, pero por ahora esa es la intención. Entonces, Janet, y lo voy a entonces, hacer ¿cómo desde participan? ¿A través de una página? ¿Cómo lo hacen? la cita, es a través de mi WhatsApp, Ajá, el teléfono de mi WhatsApp, que es de Colombia sí. y es 57 310 242 9213. Ya luego, imagino, lo ponen por el generador de caracteres. Sí. Pero además de eso, va a ser la última semana del mes de julio. Siempre nació en julio y se ha mantenido en el mes de julio. ¿Por qué? Porque vienen las fiestas únicas, que Sí. son las fiestas que acaban de terminar, que celebran la cosecha, que celebran la plenitud del verano, que celebran una cantidad de cosas desde tiempos inmemoriales y han sido cambiadas, y hasta en la actualidad las estamos celebrando. Y luego comienzan 6 nuevos meses, entonces julio es un mes para poder determinar cómo terminaremos las fiestas decembrinas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues es decir, si alguien está interesado, por supuesto, te irán a contactar. Janet, como siempre, ha sido muy grato, muy enriquecedor escucharte, poder enterarnos de esos otros caminos que nos permiten escudriñar, buscar respuestas, buscar información adicional a la que tenemos a la mano. Y como hablábamos, el reemplazo del chat GPT a veces pueden ser estos recursos que nos den información más allá de lo medible, de lo establecido, de lo que podemos observar y sentir, palpar con nuestros sentidos. Así es que muchísimas gracias. Queda para cada uno simplemente la información y las decisiones que pueda tomar respecto a esto, pero es comprender que hay muchos caminos, quizá desconocidos, que nos pueden dar información y ayudar a descubrirnos desde lo que somos. Así es, yo te agradezco muchísimo y para mí la intención es llevar la luz, difundirla y que entiendan que en este momento donde todo quizás lo ven desde afuera, desde la imagen, desde una foto, desde un restaurante y lo que comemos, desde una cantidad de cosas que se convierten en frivolidades, debemos retornar a la condición de la identificación con nuestro propio ser. Y uno de esos elementos son los oráculos, bien sean runas, bien sea I Ching o cualquier otro oráculo que nos conecte con nuestra verdadera esencia y saber que estamos hechos de carne y hueso, pero por encima de eso tenemos una energía que es que no nos conecta a una pila, sino las tenemos por dentro y la tenemos mientras estamos vivos y encarnamos y respiramos y hay que conectarse con eso. Exactamente. Y la clave de darle profundidad, de obtener información valiosa a través de estos recursos de oráculos es la pregunta, ¿qué queremos saber? ¿Qué realmente es importante para nosotros, para el autoconocimiento, para el manejo
o para la buena gestión de nuestra vida. El tipo de preguntas que hagamos pueden ser banales, pueden ser superfluas y así mismo va a resultar la consulta. Pero si somos profundos, si vamos a preguntas que tengan que ver con el ser, seguramente va a ser una experiencia mucho más enriquecedora. Entonces, yo no sé si tengo un tiempito, pero yo claro que sí. analizo en las consultas las personas que son muy profundas y que la consulta fluye maravillosamente y sé que las personas se van con su alma enriquecida porque se han tomado el trabajo de hacer sus preguntas antes, de analizar cada punto y las respuestas son adecuadas a la necesidad del momento. Así es, exactamente. Pues Janet, muchas gracias. Y con esto estamos cerrando este nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos Conscientes, hoy dedicado a las runas como recurso para el autoconocimiento y, lógicamente, para poder obtener consejos para llevar una vida más plena. Gracias a todos. Estaremos regresando en las próximas semanas con nuevos invitados que nos permitan ampliar mucho más este tema del autoconocimiento. Gracias.